Buen día. Buenos días. El Señor les bendiga. La buena batalla es parte del versículo de esta palabra, ¿verdad? Y todos libramos batallas. Un servidor esta mañana libraba una. Salgo de la cama, se estaba matando, o no salgo de la cama. Salgo o no salgo, en serio, ¿eh? Estaba ahí unos minutos hasta que el sentido común se ha vencido y he salido de la cama. Dirán, ¿qué batalla más tonta? Bueno, no crean, seguro que más de uno también la ha mantenido y ha perdido, quizá, por desgracia. La buena batalla. Quiero leerles un versículo que venía a mi mente cuando no habla de buenas batallas, pero sí que nos da la idea. 127, dos versículos del 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La buena batalla. Nadie se libra de las batallas, ¿verdad? Pero la palabra nos dice no que nos libremos de las batallas, sino que elijamos la buena batalla. Esa es la elección que tiene que hacer el Hijo de Dios, el cristiano. Batallas tendremos siempre y tenemos siempre y nos cesarán hasta que el Señor nos llame y partamos o Él venga. Pero elijamos la buena batalla. Pablo escribe esta carta a Timoteo, su discípulo, que le había acompañado en algún viaje misionero, que había estado con él, y ahora era el responsable de esta iglesia, ¿verdad? Y le da instrucciones como discípulo que había sido suyo y que seguía siendo, en cierta manera, ¿no? Y él velaba por él, seguía siendo su responsabilidad, aunque Timoteo ya se ocupara de él. Lo que nos muestra claramente en este pasaje, en ese pasaje que es casi todo el capítulo, lo que nos muestra es cómo Dios quiere que sus hijos, nosotros, los hombres y las mujeres, las iglesias, sean prósperas. Pero entendamos prosperidad en el amplio sentido de la palabra. Próspero es realmente cuando se es próspero en todas las áreas. ¿Me explico? Próspero no es solamente tener bienes materiales, que puede ser un resultado o una consecuencia. Próspero es tener un equilibrio en todas las áreas. Y de ahí que sea necesario librar todas las batallas, pero centrarse en la buena batalla, como dice la palabra. En esta epístola, en este pasaje, Pablo le habla de la realidad. Los dos primeros versículos habla de trabajo, de siervos, de esclavos, de amos, y era un tema ya en aquellos momentos, ¿no? Las relaciones laborales. Y lo interesante es que está hablando, hermanos, de la iglesia. También sabemos, como se ha comentado en alguna ocasión, que esclavos en esa época ya no era la imagen del esclavo de Egipto, ¿no? Era un trabajador que quizá no tenía sueldo, pero tenía manutención, tenía un hogar, tenía la ropa, se le proveía de lo necesario. El siervo al que se está refiriendo Pablo no era el siervo, no era el esclavo que pensábamos, ¿no? Hoy que seguía existiendo y que existe todavía hoy en algunos lugares del mundo. Era una iglesia, lo digo en el sentido de que contemplaba distintas situaciones sociales, laborales, habla de gente de todo tipo, como es cualquier iglesia, como es nuestra iglesia, cualquier iglesia. Hay todas las clases sociales, culturales, hay de todas las nacionalidades, de todas las razas. Es una mezcla buena en el sentido, porque creo que se enriquece de muchas personas, de muchos lugares, y con mucha formación y con mucho también nivel económico distinto, evidentemente. Eso no importaba y no debía importar. Algo sucedía, porque si Pablo escribe esta carta a Timoteo es porque alguna situación había quizá de conflicto, de batallas. Pablo no ataca la riqueza, lo que ataca es el afán, como ya había hecho Cristo, el interés, el poner nuestro corazón en la riqueza. Eso es lo malo, no el bienestar económico en sí. Lo que él juzgaba, lo que él exhortaba era a que no sucediera que en la iglesia hubiera esas diferencias que parecían que existían. Que no sea el centro de nuestra vida, que el centro de nuestra vida sea lo que dice en el pasaje, la piedad, el vivir como reflejo de Cristo
y el contentamiento. Aceptar lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo que quizá hagamos con nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, pero disfrutar de lo que tenemos, el contentamiento. Y que este sea el centro de nuestra vida, ¿no? Y que el Espíritu Santo nos guíe a hacer el bien con aquellos medios que Dios nos da. Ese es el correcto uso de la prosperidad económica, si existe. Usarla para bendecir a los demás, para compartirla. Esa riqueza tiene mucho sentido. El poder compartir con los demás es lo que exhortaba Pablo a Timoteo, que sucediera, que no empezara a haber distintos grupos, ¿no? Unos más que otros. En el pasaje habla de 3 aspectos que quiero señalar. Primero, trabajo y compromiso. También habla de piedad y contentamiento, que es el centro del mensaje. La buena batalla, la piedad y el contentamiento. Y cómo librar la buena batalla. También da el camino y la línea a seguir para tener la buena batalla en la vida de cada persona. Evidentemente, la carta habla de miembros de la Iglesia, pero por eso leía ese salmo. Cuando habla de familias, porque la Iglesia somos la suma de familias. Aunque parece una contradicción, uno solo puede ser una familia, ¿me explico? Si uno está solo, es también una familia. Porque las columnas de la Iglesia son las familias, aquellas familias que están unidas y que tienen un mismo objetivo, que miran hacia el mismo lugar, una misma visión y sobre todo espiritual. Trabajo y compromiso. En el contexto de la época, Pablo tenía que hablar de esta situación, ¿no? Porque podía crear conflictos, quizá los creaba. La situación, me refiero, de la relación del trabajo, de la relación laboral de cada uno. Pero Pablo no se mete en ella, no hace de ella una batalla. Precisamente no quiere que ello sea una batalla, que cada uno cumpla con el papel, cumpla con su compromiso. De ahí que Pablo se aluda al compromiso, para que cada uno, en nuestro contexto, en donde nos movemos, en donde trabajamos, cumplamos con nuestro compromiso. No está exento. Quizá nos obliga más el ser hijos de Dios cristianos, cumplir más, de mejor manera, el compromiso que podamos tener en el contexto en el que estemos. Que nuestra relación laboral no sea un conflicto con nuestra fe, ni lleve a crear ningún conflicto. La Iglesia es diversa. La Iglesia tiene que ser abierta a todos. La Iglesia tiene que ser solidaria, si no, no es Iglesia. No es lo que Cristo quiso. Cristo quiso un cuerpo que amara, que fuera generoso, que compartiera. La Iglesia como cuerpo de Cristo, para alcanzar a la sociedad, con un objetivo. La Iglesia no solamente es para acogernos, que también, por supuesto. La Iglesia es para alcanzar a la sociedad. Cristo la instituyó por esto, para que transmitiera su evangelio, pero lo hizo para que llegara a la sociedad y le mostrara a Cristo. Claro, Cristo es el que convierte por gracia y toca, pero quiere usar a su Iglesia, nos quiere usar a nosotros, a cada uno de ustedes, a un servidor y a cada uno, para que seamos portadores del evangelio, de la realidad. Trabajo y compromiso, no está exento. No, nadie se tiene que librar de sus compromisos, de sus obligaciones, por ninguna razón de pensar de que como yo soy creyente no tengo que cumplir con lo que tengo que cumplir. Es lo que les estaba diciendo Pablo. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Bueno, yo soy creyente, él ya tiene otra posición, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados a los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, que cada uno cumpla con su deber, les está diciendo, que cada uno cumpla con su compromiso para que pueda dar un buen testimonio en cualquier circunstancia. Pero lo central del pasaje es la piedad y el contentamiento. Ahí se centra Pablo, en la piedad y el contentamiento. Está claro que como creyentes tenemos necesidades que debemos atender. No nos libera el tener que atender nuestras necesidades de todo tipo que podamos tener como personas, como seres humanos, como hombres y como mujeres. Pero lo que hay que atender es pero lo más importante lo que tenemos que atender es no olvidar nuestra área espiritual.
Evidentemente hay batallas y batallitas muchas veces, pero que ninguna batallita de las que vivimos diariamente muchas veces nos lleve a olvidar la principal, la batalla espiritual, que es así, que es constante, y es así que tenemos que estar alertas siempre como centinelas y no dejarnos enredar en nada que nos haga perder la batalla espiritual. Las falsas doctrinas, se refiere Pablo, que había, como siempre, son peligros que siempre están ahí latentes, no se libra nadie. Las falsas doctrinas, también la codicia, a veces son como un virus que quiere infectar a la Iglesia. De alguna manera también se busca el beneficio. Cuando alguien busca el beneficio a través de la fe de la Iglesia, no está siendo fiel a lo que Cristo enseñó y nos mostró. Él no obtuvo ningún beneficio, al contrario, lo dio todo. Dios nos regaló la salvación pagando un precio alto, pero no mostró en ningún momento ningún interés de protagonismo y de ser el centro y de montar nada que le beneficiara. Él lo dio todo y la Iglesia debería ser así. Y creo que la Iglesia que se mueve en esta línea es la Iglesia que el Señor bendice de muchas maneras y nos da los medios para poder ser ese instrumento en las manos de Dios. Todo aquello que contamina a uno puede contaminar a otros. Es importante no meternos en polémicas estériles que no llevan a nada. La fe, en el fondo, es muy sencilla, ¿verdad? Me gusta la teología, pero me doy cuenta que cada vez hay cosas que no las entiendo, pero sí que algo entiendo. Que Cristo murió por mí, que me amó, a pesar de que no sé qué vio, pero eso es lo importante. Y que Él dio un modelo de cómo vivir. Él dio un modelo de comportamiento perfectamente claro y sencillo para que cualquiera lo pueda aplicar a su vida. No hace falta ser un gran teólogo ni un gran experto. Cualquiera puede vivir como Cristo vivió. Y es lo que le está diciendo a Timoteo. Tenéis luchas, tenéis batallas, normal, y las habrá siempre, y también las hay hoy. De hecho, ese tipo de iglesia que nos describe este pasaje, en muchos sentidos, era muy parecida a cualquier iglesia de hoy, con luchas, con trabajos, con compromisos, con ilusiones, con proyectos, pero con Cristo en el centro, librando la buena batalla. Nada que nos aparte de la manera de vivir de Cristo es una buena doctrina. Yo quizá se podría usar otros ejemplos, pero todo aquello que te aparta de la manera de vivir de Cristo no es un buen testimonio. Demos gracias a Dios, se nos ha dado capacidades de generar prosperidad en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro ambiente. Demos gracias a Dios si nos da prosperidad, pero que sea todo teniéndole a Él en el centro. Es lo importante. El Señor nos dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Si yo vivo una vida piadosa, haciendo el bien, teniendo un comportamiento correcto, adorando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, si yo me muevo en un ambiente en el que me hace crecer, en el que soy de bendición, pero busco la bendición de los demás y sobre todo de Dios, y me contento con lo que tengo, entonces yo seré feliz y seré muy próspero. La prosperidad es resultado de aceptar lo que yo tengo, aunque yo también trabaje y luche para cambiarlo y transformarlo en todos los órdenes. Los bienes materiales pueden ser una bendición si dejamos que Dios dirija nuestras vidas. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo lo necesario para vivir dignamente, por ello ya deberíamos dar gracias a Dios cada mañana. Tener un techo, una cama en la que hemos podido descansar, un alimento necesario para vivir. Con eso ya debería ser suficiente, más que suficiente, para darle las gracias a Dios cada día. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres y destruyen en destrucción y perdición. Lo aclara en el 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí está el problema. El poner al resultado económico de nuestra vida
el centro de nuestra vida. Eso debería ser un fruto, debería ser un resultado de nuestra manera de vivir, de nuestra capacidad, pero no un objetivo. No amar al dinero sobre todas las cosas, porque eso destruye las vidas y llega a afectar al espíritu. Esa es la batalla que tenemos que vivir los creyentes antes y hoy y siempre, hasta que Dios venga. El buscar el equilibrio entre aquello que hacemos, entre nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros afanes y también nuestra relación con Dios. Nuestra manera de ser personas generosas y que comparten aquello que tienen, aquello que Dios nos ha dado. ¿Cuántas enemistades y conflictos causa el dinero? Si se fijan ustedes, verán que la mayoría de batallas en la vida son producto directa o indirectamente del dinero, de la economía. Incluso en las familias, cuántos conflictos hay sobre la economía, ¿verdad? Porque se mal organiza o se mal usa o no se está de acuerdo en cómo hacerlo. El dinero en sí es un instrumento, una herramienta, no es nada más. Antes de que existiera el dinero, habrán leído ustedes, había una tribu que usaba unas piedras de 1 tonelada. Era muy difícil manejar el dinero, porque tenías que ir con la piedra empujándola, no era práctico, ¿no? Entonces surgieron otros medios de cambio. Es un medio de cambio nada más, pero es importante que no nos dejemos enredar de maneras muy sutiles hoy en día. Hay maneras muy sutiles de dejarnos enredar con el dinero. No estaba en contra de la riqueza realmente Pablo, está en contra de que, como Cristo había mostrado, de que sea el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Piedad y contentamiento, le dice, aceptar lo que tenéis, disfrutar de lo que tenéis, haced el bien, vivir piadosamente. Y esa era la buena batalla a la que se refería Pablo. Elijamos la buena batalla. Elijamos bien entre lo que nos bendice o puede destruir. Es el kit de la cuestión. Tener muy claro aquello que puede llegar a afectar a mi relación con Cristo. Esa debe ser la atención constante que deben tener los hijos de Dios. Eso que voy a hacer, eso que voy a emprender, eso que me va a llenar mi tiempo, mi esfuerzo, eso me acercará a Cristo o me separará de Cristo. En el fondo se reduce a esto. Cualquier cosa, tú ponla bajo este prisma. Esto me aleja o me acerca. Elijamos bien entre lo que nos bendice o nos destruye. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Nos muestra con claridad aquellas cosas que nos pueden mantener en la piedad, en intentar imitar a Cristo aun con nuestras imperfecciones y nuestros defectos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, habiendo declarado que aceptaban a Cristo en tu vida y que iban a seguirle y que le pedías. Cuando hicimos esta confesión, pronunciamos un compromiso muy grande que a veces se nos va un poco de la memoria. Nos hemos comprometido con Cristo a que le seguiremos, le obedeceremos y que seremos instrumento en sus manos. Pero hay muchas batallas que están al acecho para apartarnos, para desviarnos, para convencernos de otras cosas. Se dice del dinero que es un buen sirviente, pero un mal amo. El dinero puede ser muy útil, la prosperidad económica, para hacer buenas cosas, para ponerlo al servicio de la obra, de las misiones. Necesitan todo el movimiento que hay para ayudar, para evangelizar, necesita recursos. El económico no es el más importante, pero se puede utilizar para mover aquello que realmente Dios quiere que hagamos. Jesucristo movió todo lo que tenía en su mano, eligió a discípulos, los preparó, los envió y les dio instrucciones, ir a un lugar y que os provean de alimento y que os sostengan, y si no lo hacen también les dio instrucciones, marcharos de allí. Evidentemente se necesitan medios para poder llevar a cabo los planes, los proyectos que Dios pone en nuestro corazón.
Es un mal amo si dirige nuestra vida, pero es un buen sirviente si nosotros lo controlamos y nosotros le damos las órdenes a él y no al revés. Pablo quiere advertirle a Timoteo del peligro que hay cuando no se tiene claro cuál es la batalla que tenemos que librar. Porque en el transcurso del día, de la vida, surgen muchas batallas de todo tipo. Probablemente desde que nos levantamos por la mañana, y yo en broma decía la que tenía yo, y supongo que muchos la habrán tenido también, pero esto es una insignificancia, una anécdota. Hay batallas importantes, ¿verdad? La codicia, las tentaciones de todo tipo, las discusiones absurdas que no llevan a nada, las confrontaciones, las diferencias incluso con hermanos, en el mismo seno de la iglesia a veces. Hay tantas batallitas que quieren apartarnos de la batalla importante que es la que está cerca de Dios. Esa reflexión que quería compartir con ustedes me mostraba en cómo es algo que todos los hijos de Dios, todos aquellos que queremos vivir como cristianos, a pesar de nuestros errores, nuestros defectos, tenemos que estar vigilantes. No hay que ser obsesivo en querer vivir de una manera fuera del mundo, no es posible. Estamos en el mundo, aunque no seamos del mundo, y tenemos que vivir en la sociedad. Esa es la realidad de nuestra vida. Y tampoco se pretende eso, pero sí que tengamos muy claro cuáles son las influencias que nos bendicen, aquello que nos hace crecer, y cuáles son las influencias, las guerras, los problemas, las batallitas que nos apartan de lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso debería ser un examen diario que tendríamos que hacer al final de la noche. ¿Qué batallitas he librado yo hoy? Algunas a veces son importantes, más que batallitas, ya son escaramuzas y algo más grave. Al final del día, examinarnos qué he hecho yo hoy, o qué me han hecho también, que me han apartado, que me ha quitado la paz, que me ha quitado el gozo, el espíritu que yo siempre busco y que necesito en mí. De alguna manera no lo siento hoy. Es bueno examinarse, no acusarse, sino ver qué es aquello aquella batalla que quizá hemos tenido y la hemos perdido temporalmente, porque la batalla es lo que nos da esperanza, ya la tenemos ganada, ¿verdad? Estemos atentos, como decía quiero leerlo otra vez, como decía el Salmo 127, el segundo. Yo creo que nos da la clave. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan con dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Si basamos todo nuestro progreso en todos los órdenes, en el esfuerzo, en el luchar mucho, en el trabajar mucho en lo material, al final, si a través de esto buscamos la paz y el espíritu, nosotros no lo tendremos, pues que a su amado dará a Dios el sueño. ¿A quién se refiere cuando dice amado? Dice a aquel que le adora, aquel que le bendice, aquel que le busca. Este es el amado de Dios, aparte de lo que podamos hacer en la vida, en el papel que estemos. Todo el capítulo habla del peligro de centrarnos en lo material. No lo desprecia, no lo critica, sino que sea el centro de nuestra vida. Es importante porque aquellos que quizá disfrutan con su trabajo, como un servidor, y les atrae mucho, es un peligro constante que tienen que mantener a raya para que no robe el tiempo que tenemos que dedicar a lo que realmente es importante. Al final, Pablo habla de los ricos, no con un tono despectivo, sino como un análisis. Empieza hablando de trabajadores, de obreros, de compromiso. En definitiva, se centra en lo importante, que es cómo tenemos que vivir, buscando a Dios, con nuestra piedad, con nuestra manera de vivir, contentándonos, dándole gracias por lo que nos haya dado, lo que fuere. Dice en el 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan, de una manera muy elegante, dice a los ricos de este siglo. Evidentemente se refería a los ricos que había en la iglesia, evidentemente, pero quizá para no señalarlos directamente. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No ataca la riqueza.
les recomienda que no sean altivos, que no se crean más por tener más. Simplemente quizá son las circunstancias y sus capacidades, ¿no? Que realmente lo que tienen puede ser útil si lo utilizan para hacer el bien, para compartir, para mostrar el amor de Jesucristo cuando ayudamos a los demás. Cuando alguien recibe ayuda de una persona que tiene fe, si se le manifiesta la fe, y aunque no se le manifieste la fe, el otro que recibe la ayuda puede hacerse una pregunta: ¿por qué ese me está amando? ¿Por qué ese me está ayudando? Y eso puede ser el instrumento que le haga llegar a los pies de Cristo, porque el Señor puede usar muchas herramientas. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Si eres rico, les está diciendo, bueno, demostrar vuestra riqueza en buenas obras. Dadivosos, generosos. Ese es el rico para Cristo, para el Señor. Aquel que comparte lo que Dios le ha dado, centrándose en la relación con el Señor, en teniendo una vida piadosa y comprometiéndose. Edifiquemos sobre la roca que es Cristo nuestra vida, que sea el centro. Todo lo demás es accesorio y circunstancial, no importa. Siempre que Cristo esté en el centro de mi vida, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Una promesa de vida eterna, real en la vida de aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. Una promesa de que después de esta vida hay una eterna y en la que estaremos junto a Él. Y lo que hayamos vivido en esta, las circunstancias, las batallitas que hemos tenido, que habrán sido muchas hasta que nos vayamos, o digo, el Señor venga, no importa. La importante será la buena batalla de la fe. Yo quiero pedirles que inclinemos las cabezas y despidamos esta reflexión con una oración. Te damos gracias, Señor Jesús,